Saludo hasta ahora el senador Iván Cepeda, perteneciente al Pacto Histórico. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, senador, la primera pregunta es, ¿qué le responde al gobierno del presidente Iván Duque, que dice que no es cierto que este software se haya adquirido durante su administración y que no son ciertas las chuzadas que sí advierte el presidente Gustavo Petro? Bueno, dos cosas tal vez. La primera, el presidente ha hecho una alocución en la que ha dado una información muy puntual, no es especulativa, sino que ha entregado unos datos a la opinión pública que tienen precisos datos desde el punto de vista de tiempo, modo y lugar. Así que estas son informaciones que no se pueden simplemente despachar diciendo que no son ciertas. No, aquí hay que explicar si hubo una compra efectivamente no oficializada de un programa que tiene unos propósitos muy claros de inteligencia o incluso de espionaje. Así que allí están pendientes explicaciones puntuales y de fondo, que nosotros creemos deben ser dadas ante autoridad judicial, porque este es un hecho muy grave, y yo he anunciado, probablemente vamos a denunciar penalmente a quienes sean los responsables de este asunto, y dado que es una cuestión que atañe al presidente directamente del periodo anterior, pues al doctor Iván Duque. En segundo lugar, decir que no es la primera denuncia sobre hechos de espionaje o inteligencia ilegal en el gobierno pasado. Yo hice varias denuncias que nunca fueron atendidas ni tuvieron respuesta sobre operaciones que se hicieron en contra de congresistas de la oposición de ese entonces, con informaciones muy precisas. Yo recuerdo que con el senador de ese momento, Roy Barreras, y con mi colega Antonio Sanguino, denunciamos que había un plan de chuzadas, por decirlo de esta manera, contra nosotros por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, o aquel otro escándalo del batallón de ciberinteligencia, o lo que denunciamos con relación a lo que se estaba haciendo durante la campaña electoral de ese momento, cuando el Pacto Histórico presentó sus candidaturas. Así que no es un hecho que aparezca como un asunto absolutamente nuevo, sin un contexto que uno pueda precisar claramente. Senador, le leo algunos comentarios a esta hora en nuestro YouTube Live. Estamos en W Radio Colombia. Dice Diana Rodríguez, buenas tardes, equipo de la W, feliz día. Lo de Pegasus, el presi lo noto asustado, ¿qué más esconde? Y dice José Fernando Botero, ¿dónde están las pruebas? Le traslado esa pregunta de José Fernando, ¿cuáles pruebas específicas hay? Porque el presidente Gustavo Petro pues leyó un documento, pero pues hay pruebas de que con ese software Pegasus se estaba chuzando. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente con aquella funcionaria que estaba en diálogo con Laura Sarabia y que sí advirtió que se había pues interceptado ilegalmente su teléfono? Bueno, no sé de otras circunstancias puntuales, pero yo escuché como todos lo hicimos, por lo menos una parte de los colombianos, la intervención del presidente Petro. El presidente leyó un documento que es una respuesta que le da la unidad de información de operaciones financieras, la UIAF, con datos muy precisos sobre cómo se habría adquirido por una cifra concreta ese programa por parte supuestamente de la presidencia de la República en la administración anterior, y cómo esa transacción se había hecho sin ningún cumplimiento de los procedimientos rigurosos que deben, en este caso, surtirse. Así que no es ninguna aseveración subjetiva del presidente Petro, sino que son datos. Ahora, frente a ellos, lo único que cabe de manera responsable son investigaciones. ¿Por parte de quién? Por parte de la autoridad judicial. Y en este caso, tengo entendido que la señora fiscal ha hecho el anuncio de que va a investigar
debidamente estas denuncias que se han planteado. Así que hay que esperar, hay que aportar. Si somos llamados ante la autoridad, pues responder rápidamente para que esto quede claro, por supuesto. Sí, senador Iván Cepeda, déjeme darle la palabra también al senador Honorio Enríquez del Partido Centro Democrático. Buenas tardes, senador, gracias por acompañarnos. Y le pregunto por esta denuncia que hace el mismo presidente Gustavo Petro respecto a este software Pegasus. Dice el senador Iván Cepeda que sí hay evidencias, que hay unas pruebas que las está entregando el presidente Petro a las autoridades y que no es la primera vez que hay dudas sobre la gestión del gobierno Iván Duque con chuzadas y espionaje a la oposición. ¿Qué le responde? La señal se nos cortó en este momento. Vamos a retomar la comunicación con él. Esta es una pregunta que le dejamos pendiente entonces al senador del Centro Democrático, pero antes, senador Iván Cepeda, usted está diciendo entonces que usted fue también víctima de seguimientos durante el gobierno de Iván Duque, o que no sería la primera vez que hay dudas respecto a lo que se hizo con la oposición en materia de posible espionaje o chuzadas. Sí, nosotros, para que no se diga que estas son especulaciones, denunciamos esos hechos puntualmente ante la Fiscalía y ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. ¿Y de qué se trataba? En su momento, el senador Roy Barreras y el senador Antonio Sanguino, por una parte, y yo, recibimos de distintas fuentes información puntual con relación a que desde la Dirección Nacional de Inteligencia se estaban adelantando operaciones en las cuales se estaban interceptando, escuchando y ubicando conversaciones o comunicaciones nuestras. Igualmente, después de eso vino otro escándalo, el de los llamados perfilamientos. Ustedes allí en la W, lo recuerdo bien, hicieron una cobertura también de estos hechos, hechos en los que nuevamente aparecíamos un conjunto de ciudadanos de oposición siendo objeto de una serie de procedimientos en redes sociales y en distintos medios de información privada, interfiriendo obviamente nuestras comunicaciones y nuestra intimidad como parte de estas operaciones de perfilamiento. Y por último, cuando estábamos en la campaña electoral, yo denuncié que había una operación en curso entre partidos políticos adversos al pacto histórico, miembros de inteligencia militar y compañías que se estaban dedicando a manipular la información en redes sociales para, avanzar en una especie de campaña de desprestigio contra el pacto histórico y sus candidatos, especialmente Gustavo Petro. Claro, senador, usted hace referencia a todos estos seguimientos que se habrían hecho desde el gobierno anterior, en el que se habla de perfilamientos, seguimientos ilegales a diferentes personas en el país, dirigentes políticos, periodistas, entre otros. Yo quiero preguntarle, centrándonos ya nuevamente en Pegasus, ese software que se adquirió, ¿cómo se explica uno que haya salido una cantidad de $11 millones en efectivo y que pues hasta el momento ni la policía, nadie responde, porque según el presidente estos recursos salieron de la Policía Nacional? ¿Cómo se explica uno eso, senador? ¿Y quién debe salir a responder por estos hechos? ¿Quién debe dar la cara por un recurso, unos dineros que salieron para comprar un software que aparentemente estaría en el país, pero del que nadie tiene ni idea hasta el momento? No, lo primero es establecer la certeza de los hechos, por supuesto. Y para eso están las agencias de investigación, todas las instituciones que en Colombia responden por esta clase de investigaciones. Evidentemente aquí hay una afirmación sobre la Policía Nacional y estoy seguro que la policía hará en su momento las declaraciones y aclaraciones necesarias. Pero más allá de eso, aquí esto parece estar al servicio de quienes ejercieron el poder ejecutivo. Entonces, aquí las explicaciones tienen que venir de esos funcionarios que en su momento ejercieron
ministerios o agencias de inteligencia o la propia presidencia de la República y decir claramente cuáles fueron sus actuaciones y efectivamente dar la cara. Por eso no se puede despachar, repito, simplemente con un mensaje en X de un funcionario de tercera categoría. No, eso no puede ser así. Aquí hay un asunto que es muy grave. 12 del mediodía, 20 minutos. Voy a mostrarle este mensaje a las personas que también están conectadas en nuestro YouTube Live, W Radio Colombia, de las últimas horas del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. Dice lo siguiente: trataré de contratar un servicio especializado que detecte rastros de infección del Pegasus en los teléfonos de la ciudadanía. Toda persona que tenga sospechas de infección ilegal de sus teléfonos puede consultar en esta página o cuando prestemos el servicio del gobierno. Le pido a los jóvenes que estuvieron cerca o llamaron a líderes juveniles desaparecidos o muertos en detención, dice él, en el paro, que usen estos servicios. Senador, esto también ha generado críticas por parte de la oposición, que qué significa contratar un servicio especializado que detecte rastros de infección. ¿Esto no sería también una persecución tal vez de unos alcances, pues que no se tiene la dimensión de exactamente qué es lo que va a hacer ese servicio especializado que detecte rastros de Pegasus? ¿A qué se refiere? ¿Y no podría ser también una cacería de brujas? Pero a ver, aquí quien está haciendo la denuncia es el presidente, y quienes habríamos sido objeto de ese tipo de actuaciones somos miembros de la oposición al gobierno anterior. Así que no es el presidente el que está promoviendo un programa de inteligencia ilegal. Y bueno, por supuesto, si hay una iniciativa de esa naturaleza, tendrá que surtirse una discusión y habrá que hacer obviamente un examen de cuáles son esas posibilidades y para dónde conducirían y cómo serían. Pero por ahora lo que está claro de entrada es que la fiscal general de la Nación y otros funcionarios van a actuar para esclarecer estas muy serias y graves denuncias que se han presentado ante la opinión pública. Sí, ya vamos a tener la contraparte por parte del Centro Democrático. El senador Honorio Enríquez se estaba conectando, pero tiene unos problemas de comunicación, entonces vamos a establecer este contacto con él. Pero antes, senador Iván Cepeda, usted está en este momento en Popayán. Exactamente, ¿por qué llega a este territorio convulsionado por orden público siempre, hay que decirlo, pero sobre todo en las últimas horas? ¿Qué es lo que está sucediendo específicamente allá y qué busca usted con su visita en el departamento del Cauca? Sí, muchas gracias. Yo nunca rehuyo un debate, pero me van a tener que excusar. He tenido que salir de esta reunión en la que estoy. Y obviamente me da vergüenza con las personas que son, en este caso, el movimiento indígena, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, con quienes estamos en este momento conversando, porque la situación es muy grave. Hay una agresión de múltiples grupos armados contra los indígenas, contra la Guardia Indígena, y obviamente al final de esta reunión habrá seguramente un pronunciamiento. Estoy con la senadora María José Pizarro y el senador Ariel Ávila, y estamos sentados con las autoridades indígenas precisamente en este instante. Así que les pido me dispensen y obviamente haremos saber las conclusiones de la reunión. Claro que sí, senador Iván Cepeda, gracias por estar con nosotros y quedamos pendientes de esta reunión. Gracias. 12 del mediodía, 24 minutos. Vamos a leer algunos de los comentarios a esta hora en nuestro YouTube Live. Dice Gerson E. Rojas: presidente no le cree nada, ya es costumbre que es mentiroso. Dice Fernanda Morales: los videos de chuzadas a la campaña de Petro, a la primera dama, a Benedetti, etcétera, no se hizo con Boquitoqui. Dice Ava Arquitectura en vidrio y acero SAS. El problema, así como su lenguaje inclusivo, es como aquel rito propio de un club de tontos que creen que cambiando una letra están transformando al mundo. Dice el oyente, dice Eduardo: las pruebas las tiene la Unidad de Información de Operaciones Financieras de Suiza, que es quien está informando al gobierno colombiano que a esa empresa israelí ingresando unos dineros de Colombia. 12 del mediodía, 24 minutos. Paula, ya está en línea el senador.
Sí, senador Honorio Enríquez del Centro Democrático, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y bueno, usted acaba de escuchar al doctor Cepeda, quien asegura que sí hay pruebas, sí hay testigos sobre todo este tema del software de Pegasus denunciado por el presidente Gustavo Petro. Ustedes desde el Centro Democrático, ¿cómo defienden esta grave denuncia que hizo hace pocos días el presidente Petro? No lo escuchamos. Si quiere, encienda por favor el micrófono. Sí, senador. Ahí ya lo estamos viendo, pero falta que active el micrófono. Hagamos una cosa, mientras tanto le doy paso a Jenny Angarita, nuestra periodista judicial. Jenny, usted nos tiene noticias justamente sobre Pegasus, sobre lo que está diciendo la fiscal general respecto a esta denuncia que hizo el presidente Gustavo Petro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo último? Andrea, buenas tardes. Pues mire, la fiscal general Luz Adriana Camargo acaba de decir que fue muy grave la denuncia del presidente Gustavo Petro, pero que hasta el momento no se tiene conocimiento de que las comunicaciones de los magistrados de las Cortes hayan sido interceptadas. Dijo además que una hora antes que el presidente de la República, Gustavo Petro, hiciera su intervención a nivel nacional, estuvo reunida con él y él le contó lo que iba a decir. Escuchemos las palabras de la fiscal general. Bueno, ante la gravedad de las revelaciones, sobre todo porque se refieren a temas muy objetivos que hacen referencia a informes que vienen de unidades de investigación financiera que se nos dijo son de Suiza. Efectivamente hicimos un anuncio de la investigación que no se inició porque la investigación ya existía. Nosotros veníamos investigando a partir de la información que nos trasladó el presidente de la Corte Constitucional. Veníamos investigando si existían infiltraciones a teléfonos, más que interceptaciones, porque entendemos que se trata de software mucho más complicados como este Pegasus. Entonces, en el marco de esa investigación asumimos esta... La fiscal general también aseguró que se está investigando el contrato porque hasta el momento no ha aparecido, pero es importante señalar que cuando se conocieron las denuncias sobre los supuestos atentados contra los magistrados, ya la Fiscalía estaba investigando y con lo que dijo el presidente de la República, lo que se hizo fue ahondar en esta investigación, pero todavía no hay evidencias sobre las chuzadas a magistrados. La fiscal, de otro lado, Andrea, se refirió al proceso del exfiscal Marcelo Pecci, asesinado el 10 de mayo de 2022 en Barú, en Cartagena. Dijo que se va a trabajar articuladamente con la Fiscalía de Paraguay y reconoció que hubo un distanciamiento por algunos momentos, pero que ahora eso ya se solucionó. Y sobre las relaciones entre los magistrados de las altas cortes y el gobierno del presidente Gustavo Petro, dijo que va a servir de garante para que estos malestares que puedan haber se solucionen. Gracias, Jenny. 2 del mediodía, 28 minutos, con lo que ha dicho la fiscal hasta el momento respecto a la denuncia y advertencia del presidente Gustavo Petro de esa adquisición durante la administración de Iván Duque de este software espía, Pegasus. Senador Honorio Enríquez, del Centro Democrático, ¿nos escucha bien? Muy buenas tardes, un saludo especial para ustedes. Habíamos tenido problemas de comunicación. No se preocupe. Sobre Pegasus. Sí, adelante. ¿Cuál es su opinión? Acabamos de escuchar a la propia fiscal general de la Nación. No tienen prueba alguna, no hay contrato alguno, no hay la certeza. Cuando un presidente de la República se dirige a los colombianos, entre otras, que esperaban los colombianos que hablara del paro camionero, de esa situación que están viviendo o vivían los colombianos por ese problema, habla de un tema que no existe hasta hoy. La propia Procuradora General de la Nación lo expresó también. No hay certezas, no hay un contrato, no hay pruebas, no hay evidencias. Lo propio es que si el presidente de la República tiene la convicción y la certeza, entregue las pruebas de ello, haga la denuncia pertinente y respectiva. Nada de eso ha acontecido. Pegasus para mí es un sofisma de distracción ante los inmensos problemas que agobian a este gobierno. Los casos de corrupción, todos los problemas que hay por el alza en la tarifa de los peajes, el problema del paro camionero, el alza en la CPM, el asesinato de los líderes, la situación que se vive en el Chocó, en el Cauca, la criminalidad tiene tomada este país. Esos son los actos contundentes que hay que rodear al gobierno, rodear a las instituciones y combatirlas, pero no salir con sofismas de distracción como lo es Pegasus. Pegasus existe en la imaginación del gobierno. Hasta tanto no existan las pruebas, esto es una mera especulación y un comentario alejado de la realidad.
Sí, senador Enríquez, pero ¿no cree usted que el presidente Gustavo Petro, siendo conocedor de la ley, no saldría a hacer una denuncia tan grave si no tuviese los sustentos y, como él lo dice, tiene justamente ese documento de la UIAF, que sería la mayor prueba para hacer esta denuncia en contra del gobierno del expresidente Duque? La mayor prueba es que el propio ministro de Defensa ya en meses pasados dijo que no existía Pegasus. La mayor prueba es que la propia fiscal general de la Nación dice que no hay certeza. La mayor prueba es que la procuradora general de la Nación dice que tampoco hay certeza ni hallazgos. ¿Dónde está el software Pegasus si lo conocen? ¿Qué opina de ese señalamiento contra la policía, según la cual salieron 11 millones de dólares en efectivo? Y eso es una locura. Es una película. ¿De dónde van a sacar 11 millones de dólares en efectivo? ¿Dónde está el software? ¿Cómo llevaron esos dineros a Israel? ¿Cómo pagaron esos dineros supuestamente que sacaron esos 11 millones de dólares? La verdad es un tema descabellado. No tiene pies ni cabeza. Insisto que ya denuncias de ese tipo habían salido y el propio Ministerio de Defensa, este ministro de Defensa, Iván Velázquez, había desmentido cualquier tipo de software Pegasus o como se le quiera llamar. Yo creo que con tantos problemas que vive el país uno tiene que dar la certeza de los hechos cuando sale a brindarle a los colombianos ese tipo de informaciones. Sí, senador Enríquez, entonces para usted simplemente esta denuncia que hizo el presidente Gustavo Petro en la locución presidencial se debe a una cortina de humo para ocultar lo que usted dice que está sucediendo en el país en su momento con el paro camionero. Millones de colombianos esperaban que esa locución hiciera referencia al paro camionero y el presidente no hizo un solo comentario frente a ese tema, sino que sale con Pegasus. Blanco es gallina lo pone, el frito se come. Esto es una cortina de humo ante los inmensos problemas que agobian al gobierno del presidente Gustavo Petro. Senador Honorio Enríquez, sin embargo, el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico insistía que es que esto no se lo está inventando el presidente Gustavo Petro, que ya hay evidencia de que sí hubo incluso una movilización de altos mandos oficiales, de personas que durante la administración del gobierno Duque pues hicieron unos viajes y se está corroborando la información sobre esta compra de este software espía. Pero más allá de eso, él dice que está claro ante la opinión pública y que quedó en evidencia que sí hubo un perfilamiento durante el gobierno Duque a periodistas, a personas de la oposición, y que esto en su momento, recordemos, fue un escándalo, y que también hay unos antecedentes de gobiernos anteriores con esas famosas y peligrosas chuzadas. ¿Qué le responde al senador Iván Cepeda, que dice en el gobierno Duque sí hubo perfilamientos y eso no se puede ocultar? Hombre, a mí me gusta hablar con pruebas en la mano, por mi formación, por mi convicción. A mí no me costan las afirmaciones del senador Iván Cepeda, pero en este país todo es susceptible de acontecer. Aquí hay grupos al margen de la ley, quienes han estado al margen de la ley han utilizado mecanismos de perfilamiento. Eso es difícil de corroborar y por eso yo insisto que las pruebas son las contundentes y las que se requieren. Yo insisto que Pegasus es un sofisma de distracción hasta tanto no salgan las pruebas. Eso parece una película totalmente descabellada. Ahora, interceptaciones. Álvaro Uribe Vélez lo interceptaron, acuérdense, ilegalmente. Ese proceso que hoy le llevan a Álvaro Uribe Vélez supuestamente era una orden para un congresista, Nilton Córdoba, de la época, y termina con el número de Álvaro Uribe Vélez. Eso fue una chuzada. En fin, hay temas que Colombia debe hablarlos, pero con pruebas, con claridades, con contundencia y no con sofismas de distracción.